Este mes vamos a ver un tema, y el tema que Dios ha direccionado este mes es los frutos. Amén. Por eso vamos a aprender mucho acerca de los frutos. Gloria al Señor. Y vamos a abrir Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y también Mateo 17, 17. Aleluya. ¿Ya lo encontraron? Bueno, vamos a leerlo todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 11, 6, vamos a leerlo primero. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí lo encontraron ustedes? Sí, entonces leámoslo juntos. Duro, que se escuche. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Y Mateo 17, porque van cogidos de la mano. Mateo 17, 17. Dice así. Este versículo habla de Jesucristo que sana a un muchacho lunático, pero que primero se lo traen a los discípulos. Y los discípulos no logran sacar el demonio, ¿sí? Entonces luego ellos le preguntan a Jesús que por qué no pudieron. Y respondió Jesús y dijo, lean conmigo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y luego leamos el versículo 20. Jesús les dijo, cuando ellos le preguntaron por qué no lo habían podido sacar el demonio: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, tú eres grande, eres excelente, Señor. Tu palabra es excelente y es una ley que es a nuestro paladar dulce. Te queremos, Señor, pedir el favor que seas tú hablándonos en esta noche, porque siempre estás pensando bien de tus hijos, bendición de tus hijos, y porque tú siempre tienes un maná especial cada noche, y que este maná de hoy, Señor, sea una bendición especial. Igual, Señor, que te has movido muchas veces, hoy también te rogamos, Señor, para que seas tú hablando a nuestras vidas de una manera gloriosa, Señor, y que nuestra mente, Señor, comprenda lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Bien, estamos hablando, el tema es el fruto. Y hemos escuchado hablar yo creo que desde que estábamos muy pequeños, yo creo que desde que nacieron, nuestros padres hablaban de la fe. Aunque fueran inconversos, ellos hablaban de la fe, ¿cierto? Y es que yo tengo una fe muy grande, mi hija, y por eso usted se sanó. Y es que yo tenía una fe muy grande, mi hijo, y por eso usted consiguió trabajo. Pero nosotros todo el tiempo hemos oído hablar de la fe. Resulta que los discípulos del Señor que estaban andando con Él, que habían recibido a Cristo como su Salvador, que habían visto sus milagros, que le creían, porque está seguro que le creían, llegó una persona que requería de que fuera libre. Y Dios ya les había dicho que mayores cosas que Él harían en su nombre. O sea que ellos podían, ya tenían la investidura, el poder de liberar demonios, de sanar enfermos. Un señor llegó con su hijo enfermo y le dijo a los discípulos, porque Jesucristo todavía no ha llegado, que por favor lo liberara. Y los discípulos lo intentaron, pero no fueron capaces. Y empieza a haber un problema mental allí dentro de ellos. Pero ¿por qué si nosotros andamos con Jesús todo el tiempo? ¿Por qué si nosotros oramos? ¿Por qué si nosotros estamos estudiando todo el tiempo su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué si Él me dijo que yo iba a ser capaz? ¿Por qué no sucedió lo que debía haber sucedido, que era liberar este demonio? Y Jesucristo luego les dice, pero antes de explicarles, en el momento Dios les dijo, Jesucristo les dice: oh generación incrédula y perversa. Yo les confieso que yo he leído muchas veces este versículo, pero yo pensaba que esa palabra venía para todos los que estaban allí.
Y analizando más profundamente este versículo y mirándolo, inclusive en algunos comentarios allí superficiales, Jesús le estaba hablando a los discípulos. Y yo, pero ¿cómo es que Jesús le dice generación incrédula y perversa a sus discípulos, a los amados? O sea, Dios a mí me dice generación incrédula y perversa. Él me dijo ahí cuando yo estaba leyendo, yo sentí, Señor, incrédula y perversa, ¿cómo así? Tú me estás diciendo incrédula y perversa, sin ponerle rositas y sin ponerle flores, a mirar a ver qué era lo que realmente Él me estaba hablando. Y encontré, mis hermanos amados, después de haber hablado con el Señor, después de haber preguntado, Señor, ¿y en dónde hay perversidad? Si te hemos seguido, si te hemos obedecido, si buscamos de tu presencia, si intentamos seguirte. Pues bien, la fe es un fruto, obviamente es un don, ¿cierto? Pero es algo que se da, el fruto es algo que se da de una semilla, se da después de una siembra. Y en la Biblia habla que en la mente suceden todas las cosas. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver por qué Dios les dijo generación incrédula y perversa. ¿Qué se produce en la mente? En la mente se produce la fe, ¿cierto? O en el corazón. En el corazón es un músculo. Hablemoslo otra vez, el corazón es simplemente un músculo que es importantísimo, porque si deja funcionar pues sencillamente morimos. Pero quien manda la orden es la mente, ¿cierto? El corazón lo que hace es diástoles, sístoles, bombea la sangre, pero quien manda la orden es nuestra mente. La palabra dice en segunda, vamos a ver la primer clase de pensamientos que estropea la fe. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5, el que primero lo encuentra por favor lo lee. Mientras que alguien va buscando Proverbios 23, 7. Hoy vamos a estar leyendo la palabra así. Segunda de Corintios 10 del 4 al 5. Amén. Ahí. Resulta que nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y nuestras armas, como son espirituales, ¿qué era lo que los discípulos iban a hacer ahí? Una guerra espiritual. Cuando yo voy a orar en el nombre del Señor Jesucristo, quien libera a esa persona es Dios, ¿cierto? Pero yo soy el instrumento. Lo que sucede ahí es una guerra espiritual, no mía. Es una guerra del Señor con Satanás por liberar esa alma. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, ¿cierto? Y luego dice, derribando todo, ¿qué? Amén. Luego da un contratexto, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra. O sea que ¿qué es lo que estropea nuestra mente? Tantas cosas que nos metemos a la cabeza, que dentro de nuestro razonamiento nos formamos parámetros de pensamientos equivocados. Se forman parámetros de pensamientos equivocados. ¿Qué dice Proverbios 23, 7? O sea, no todo el versículo, sino la parte primera. Pues como piensa una persona, ¿qué dice? Tal es él. En otra versión dice, tal es su corazón. Como piensa una persona, tal es su corazón. Y es razonable. Si a mí me dicen, si yo en este momento tengo pereza de barrer, un ejemplo, y si alguien viene y me dice, Sandra, vamos a barrer el templo, pero yo en mi corazón, en mi mente estoy diciendo, ¿yo por qué? Que lo haga otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a responder? Ay no, yo no quiero. Ay no, que lo haga otro. Porque eso es lo que estaba yo pensando. ¿Es así o no es así? En una cosa tan sencilla, así sucede. Por eso es que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Pero todo allí vamos a mirar, ahorita sí, después de este introductorio, vamos a mirar los 10 patrones de pensamientos que bloquean la fe, que no hace que la fe sea realmente como debiera ser. Primero, primer patrón de pensamiento: mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. Vamos a ver qué quiere decir eso. Proverbios 29, 18, ¿qué dice? Amén. ¿Sin qué? ¿Sin profecía? Mírenme. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la profecía ahorita? La palabra del Señor.
el pueblo se desenfrena. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero quien guarda mi ley, ¿qué más? Es bienaventurado. Los israelitas no tenían una visión positiva de sí mismos. Les voy a dar un ejemplo con eso. Cuando estaban en Egipto, los israelitas tenían una mentalidad de esclavitud, ¿cierto? Cuando Dios los sacó, desde ese mismo instante que Dios les dijo, ya no van a ser esclavos, yo los voy a hacer libres, desde ese mismo instante, ellos debieron haber pasado por un proceso de creer en el Señor, porque ellos vieron con sus ojos, vieron todos los milagros que Dios hizo. ¿Cuántos hemos visto con nuestros ojos milagros maravillosos del Señor? ¿Cuántos hemos visto? Amén. Yo también, no crea que yo he visto muchos milagros del Señor en mí, en otras personas. Todo el tiempo veo milagros del Señor. Cuando ellos salieron de Israel y encontraron la primera circunstancia difícil, que fue el mar que estaba allí atravesado, ahí mismo se voltearon en su mentalidad de esclavitud y no le dijeron, Señor, tú has hecho milagros maravillosos, igual que antes lo vas a hacer ahora, sino que se fueron con Moisés, contra Moisés, y le dijeron, ¿para esto nos trajiste acá? ¿Para morir ahogados? Mentalidad de esclavitud. Porque cuando no hay liderazgo espiritual, por eso cuando el pastor decía, es increíble que uno pueda pasar un día sin leer la palabra. Sí, porque quien lo va a liderar a usted todo ese día va a ser esa palabra que leyó. Quien le va a dar vueltas todo el tiempo en su cabeza va a ser esa palabra que leyó. Porque esta palabra es quien le da libertad. Amén. Entonces, mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. Es lo que yo digo. Si yo soy de esta manera, yo no voy a ser capaz de hacer algo. Y se nos olvida que somos llamados por gracia. Que usted y yo, si en algún momento el Señor libera a alguien o el Señor sana a alguien, no es porque nosotros tengamos algo especial. Aunque sí somos especiales delante del Señor, somos sus hijos. Pero estoy hablando es por nuestras capacidades físicas, por nuestras capacidades de haber hecho algo. No, es por gracia. Por eso, cuando usted vaya a orar por alguien, diga, Señor, yo lo estoy haciendo porque tú me lo dijiste. Yo lo estoy haciendo por eso, porque tú me lo dijiste. Recuerdo que un día tenía que ir a discipular y me sentía tan enferma, tan cansada, y hasta mal genio me dio. Porque, ay, Dios mío, cuando dentro de mí vino, yo voy a aplazar esto. Y dije, no puedo fallarte. Pensé entre mí, no puedo fallarte, Dios. Pero entonces me arrodillé y le dije, Señor, en mi débil humanidad yo te digo, mírame como soy, pero yo no voy a ser la que voy a hablar, vas a hablar tú. Y te pido en el nombre de Jesucristo que vengas y me reformes todo el tiempo y me transformes. Y salí. Y no se imaginan qué gloriosa manifestación del Espíritu Santo hubo ese día. Pero no fui yo, fue el Señor. Pero mi mente, si yo dijera que es por mi capacidad, no podemos, ¿cierto? No podemos. Entonces, mi pensamiento de esclavo radica en cuando yo digo que puedo hacer algo por mi capacidad. Ahí es donde radican las cosas. Cuando Dios te dice, lánzate, ve y predica. Cuando te dice, yo te voy a bendecir en tal cosa, y tú dices, no, pero es que yo no soy capaz por tal cosa. Recuerda, ya no eres esclavo ni de tus pensamientos. Ya coge la palabra y dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y que no quiere decir que todo le va a salir a flor de piel, porque tampoco a los israelitas les salió a flor de piel. Cuando hubo un problema, se afloró su mente de esclavo, pero también nosotros podemos decir, Señor, yo voy a pasar este peldaño rápido, yo no le voy a dar tanta vuelta, porque sé que mientras más me demore, volveré otra vez a tomar la lección y no quiero volver a seguir repitiendo las lecciones. Lección no aprendida, lección repetida, tú decides. Amén. Si vas a mantener en ese círculo, tú y yo decidimos. Segundo, un patrón de pensamiento equivocado que bloquea la fe.
lo haga por mí, no quiero asumir responsabilidades. Ay, ¿cuántas veces nos ha tocado eso? En el trabajo, en la casa, porque pensamos que solamente es en la iglesia. No, eso es en todo lado. ¿Usted es bueno en todo lado o es malo en todo lado? ¿Sí? Porque si no, entonces tendríamos doble personalidad. ¿Es en todo lado o es en ningún lado? Que alguien lo haga por mí, yo no quiero asumir responsabilidades. Eclesiastés 11, del 4 al 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, aprende de ella y sé sabio. ¿Qué dice Mateo 25, 13? Alguien que lo lea así rápidamente. Mateo 25, 13. Rápido, rápido. Ya la encontré, pues. Dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Están hablando aquí de velar. Y Mateo 25, 26, ¿qué dice? Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En Eclesiastés 11, 4 al 6 nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso. En Mateo 25, 13 nos dice que velemos porque Dios vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? Y luego dice en Mateo 25, 26, nos habla de una parábola donde Dios le dio, donde un señor le dio unos dones, unos talentos a 3 personas. Al uno le dio cierta cantidad, vamos a poner un ejemplo como más acá, le dio 10 millones de pesos al uno, al otro le dio 5 millones y al otro le dio 1 millón. Y el que dijo 10 millones dijo: yo voy a multiplicar esto. Tomó el riesgo, porque si me lo dio es porque esto es para multiplicarlo. Y se fue, hizo negocios y en vez de 10 ya tenía 20 millones. El de 5 hizo lo mismo. Y cuando cogió el millón, el del millón dijo: uy, ¿qué tal que mi negocio me salga malo y yo pierda? ¿Yo con qué le salgo? Le dio miedo. La Biblia dice que la suerte es del Señor, pero la clase de suerte que Dios da es algo muy distorsionado de lo que nosotros pensamos. Dios apareja todo y acomoda todo, pero usted y yo tenemos que estar listos para las bendiciones, porque si no se van y no las vimos. Me hago entender. Si usted quiere ser abogado, estudie. Si usted quiere trabajar en el juzgado penal del circuito número tal, estudie como abogado, prepárese, mande su hoja de vida, para que cuando llegue la oportunidad de la vacante, usted sea apto para eso, porque le va a llegar. Amén. ¿Llegó la bendición? Sí, pero usted estaba preparado. Ahora vamos a verlo un poco diferente. Usted quiere emprender una empresa, empiece a proyectarse sobre eso. Empiece a mirar sus debilidades. Señor, me da miedo arriesgar mi dinero de todos los ahorros de mi vida. Sí, eso es razonable. Pues humanamente, para Dios no, porque Él se ríe de ahí y dice: pero no, que me crees. Eso es lo que Él dice. Ya lo vimos, ¿no? Pero no, que me crees. Otro, Dios le da un talento, y ese talento es de predicarle a los jóvenes, y los jóvenes vienen y entienden la palabra y de una manera tremenda se animan. Y cuando llega de pronto a alguna persona dice: uy, ¿y si me equivoco? ¿Y si de pronto digo algo que no es? No, yo mejor me voy a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, pero después le hablo. Así hablan de los talentos. Está el que lo guardó por miedo, y a ese que lo guardó por miedo recibió un regaño literal de Dios y le dijo: siervo malo y negligente. Respondió, le dijo: siervo malo y negligente. No le dijo ni siquiera miedoso, le dijo negligente. Negligente. Qué tremendo, ¿cierto? Así que cuando yo le digo: haga alguien
por mí algo, cuando a usted le manden a hacer algo, cuando Dios le mande a usted a hacer algo, bien sea en oración, bien sea en ayuno, o bien sea por medio de cualquier líder que le da, o bien sea del pastor, que sea algo de Dios, usted no puede decir no, que haga alguien otro que lo haga por mí. ¿Por qué? Porque usted está dándole la oportunidad que quería para usted a ese otro, y Dios lo va a hacer, porque no somos indispensables. Él dijo, ¿no quieres que te bendiga? Te estoy dando un talento, pero como usted no lo quiere, bueno, ¿a quién me dijiste que lo di? ¿Y con quién? ¿Con quién? Moisés, ¿con Aarón? Bueno, venga pues Aarón, hable por él. ¿Sí o no? ¿Fue así o no? Moisés le dijo, soy tartamudo. Entonces Dios le dijo, no, tranquilo, yo soy el que doy el habla. Soy tartamudo, Señor. Y bueno, está bien, vaya que hable su hermano por usted. ¿Es así o no es así? Dios siempre tiene buenos planes para ti. Siempre, pero no puede haber en mi mente ese parámetro de que alguien haga las cosas por mí, porque no quiero asumir responsabilidades. ¿Ven? Eso lo está diciendo la palabra. Tercer clase de pensamiento: por favor, hazlo todo fácil, no puedo soportar las cosas difíciles. Es diferente a la segunda. ¿Cuánto les gusta eso? Levanten la mano. Bueno, si ustedes no, yo sí, porque a mí me pasa eso. Pero en ciertas áreas. Me gusta hacer las cosas fáciles para que sean entendibles. Pero les voy a contar un secreto. Les voy a contar un secreto que Dios me enseñó. Empezando en la carrera, habían cosas y hay cosas en la carrera que son complicadas, son galletudas, lo que decimos nosotros, son galletas. Entonces, cuando yo veía una galleta, yo sentía que Dios me empujaba. Yo, Señor, que lo haga otro. Yo sentía como que el Señor, vaya. Yo, no, Señor, que Dios que otra persona que esté más especializada vaya y lo haga. Y Él como que me empujaba, porque el Señor lo empuja a uno y le da oportunidades. Y yo, bueno, está bien, voy a aprender a hacer las cosas que son galletas para las personas, que son complicadas. Y adivinen qué, ese fue mi punto de partida para una profesión eficaz. Porque entonces decían tal cosa, vayan donde Sandra. Tal cosa, no, sí, yo conozco una, sí, está allí ubicada en tal lugar. No, vayan donde ella, que ella lo sabe hacer de uno. ¿Pero por qué? Porque esas cosas difíciles, eso me lo enseñó Dios directamente, pero yo no lo había visto en la palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 30:11? Eso me lo enseñó en el área laboral, pero luego el Señor viene y me lo confirma después de haberme lo enseñado después de muchos años. Dice Deuteronomio 30:11. ¿Qué dice? Amén. Cuando Dios le ha mandado algo a usted, no es demasiado difícil. No, es que eso es muy difícil. Quítese eso de la cabeza. Bórreselo. Es que esa materia es muy difícil. Bórresela, sáquesela, porque hay algo impactante que sucede en el cerebro, y es que él se bloquea automáticamente y le coge pereza y le da pereza y bosteza No, bórresela. Les confieso, yo perdí primero de primaria porque no me sabía los números. Tremendo. Y yo decía, y los números para mí eran un reto, y tampoco el alfabeto, pero para mí los números eran un reto. Y luego los números, y luego yo decía, y la división, ¿cómo va a ser de difícil? No tenía un profesor, el profesor del colegio, porque no tenía nadie que me enseñara. Mi mamá estaba aprendiendo así paralelamente conmigo. Entonces, mi mamá decía, es que usted no tiene que ver las cosas duras, usted tiene que ver las que son suaves, porque si no, nunca las va a aprender a querer. Entonces yo decía, entonces tengo que querer algo para aprenderlo. Sí. Yo, bueno, lo entendí. Una mujer inconversa, pero en su lenguaje ya me lo enseñó. Y entonces empecé a ver la matemática como un juego. Un juego muy divertido. Esto es así. Claro, esto es un juego. Y para mí la matemática es un juego. Pero no empezó así en el principio. Cuando Dios le diga, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo voy a ir contigo.
Entonces, no, Señor, es que lo que usted me manda es muy difícil. No, mire que Dios se lo está diciendo en Deuteronomio 30, porque no te he mandado cosas difíciles y mucho menos imposibles para que no las hagas. Algo que bloquea la fe, el estar pensando todo el tiempo que las cosas son difíciles. Que cuando usted lee la palabra y dice que sin santidad nadie verá al Señor, no, Señor, es que eso es imposible. ¿Cómo así? Usted le está diciendo a Dios mentiroso. Usted le está diciendo a Dios mentiroso, sino que no está pensando lo que está diciendo, pero su mente, su cerebro sí está haciendo la conexión que es y está conectando. Fe bloqueada. Amén. No, Señor, es que yo he tenido problemas de niño y si yo no hubiera tenido estos problemas de niño, pues yo podría, pero yo en este momento tengo problemas grandes. Esto es imposible o muy difícil para mí. Mire que no es imposible. Déjelo actuar a Él, deje pelear solo, pelee con el Señor, ármese de las herramientas que necesita usted para pelear espiritualmente, no con sus argumentos, derribando todo argumento, decía 2 Corintios, derribando todo argumento de los pensamientos. ¿Cuáles son sus armas? Están aquí y nos las han enseñado, y si no, ahorita les recordamos. Cuarto estilo de pensamiento que bloquea la fe y que no deja dar fruto de la fe. No puedo evitarlo, soy adicto a rezongar y a encontrar faltas y a quejarme. Primera de Pedro 2, del 19 al 20. Obviamente uno no lo dice, pero lo hace. No puedo evitarlo, soy adicto a rezongar. Fulano de tal haga algo. ¿Ustedes se han visto a esas personas? Ustedes de pronto son una de esas personas. Y están por allá refunfuñando. Eso es ser adictos ¿cómo se dice? Rezongar, refunfuñar en nuestro dialecto colombiano familiar. A encontrar faltas. No, pues que sí, ¿por qué me mandan a hacer eso? Pues que esto es imposible, o porque es que esto sucede así, o si sucede así, y va y lo hace. Entonces, lo hizo, pero no recibió la bendición. Y luego está diciendo, Señor, ¿y tú por qué no me bendices si hago esto y eso? Sí, pero ¿cómo lo haces? Es que a la larga el centro de Dios no son los resultados, porque Él es dueño de todo. El centro de Dios es la actitud del corazón. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Y es en toda el área, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida espiritual, en la vida de la iglesia, es en todas las áreas. Recuerden que nosotros no podemos ser diferentes en un lado o en el otro, en todas las áreas. Hasta que aprendamos a glorificar a Dios con nuestra actitud durante los tiempos duros, no seremos liberados. ¿Qué dice Primera de Pedro 2 del 19 al 20? Recibiréis aprobación delante de Dios. ¿Qué? Que sufra, ¿no? Dios, métase en la cabeza, Él no lo quiere ver agachado. Métase esto en la cabeza. Nunca Dios dijo, el que sufra, que le gusta que sufra, que le gusta que usted aguante hambre, que le gusta que usted ande a pie, que no tenga para pasajes. Eso no lo dijo Dios. Dios lo que dice es que cuando a nosotros nos toque hacer eso, si lo hacemos con gozo, con alegría, Señor, voy a tener que caminar, pero gracias, Señor, voy a disfrutar de todo este paisaje. Pasan carros, pasa lo que sea, Señor, yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Esto no es para siempre y me alegro y me gozo en este momento. Entonces, ¿qué le dijo a él? ¿Que usted va a sufrir todo el tiempo? No, le dijo que cuando le toque, aprenda a gozarse en él. Es diferente. Amén. Y no es que esto es lo que Dios quiere para mí, es que esto es lo que Dios quiere. No, esa no es la actitud. No es lo que Dios quiere. Ese no es el pensamiento. Mire que ese parámetro de pensamiento está errado, está equivocado. Porque el Señor dice, Isaías 52 del 3 al 6, el punto focal de Dios no es el sufrimiento, es la actitud que uno debe tener durante la aflicción. Nos exhorta a mirar como Jesús, como la miró. Cuando Jesús estaba pasando por la aflicción, Él no dijo, Señor, ¿y esto tan duro? No, es lo que dijo, y esto se hizo para que las escrituras se cumplieran, porque Él estaba mirando más allá. Él sabía que después de tanto sufrimiento usted y yo vendríamos a ser salvos.
Y sabe, cuando aprendamos a mirar como Dios mira, entenderemos que lo que Dios está formando son gigantes espirituales para que aprendan en una guerra espiritual a vencer todo el tiempo. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué dice Isaías 53 del 3 al 6? Mas el herido fue por nuestras rebeliones y por sus llagas. Amén. Varón de dolores, él dijo, y si usted quiere saber quién ha sufrido, sufrí yo. Pero quiere saber cómo actuó. Dice que no abrió su boca, enmudeció por amor, por amor a usted y a mí. Mire lo tremendo, el peligro de quejarse. Números 21 del 5 al 6 dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Paren ahí, no sigamos. Cuando nosotros nos volvemos adictos a rezongar y a faltar y a buscar faltas y a quejarnos, hasta lo que Dios le da nos es insuficiente y lo menospreciamos. Entonces usted mira a su esposa y dice: si fuera como Julana, con estas curvas que tiene Julana, y Dios se la dio. Usted sabe que las curvas de Julana son para ese otro Julano, no son para usted. Y entonces empezamos a decir: si Dios me hubiera dado una familia como la de fulano, pero mire la que me tocó, el papá que me tocó, la mamá que me tocó. No es que le tocó, que Dios se la dio. Ve, Señor, si yo pudiera comer como come Julano, pero mire lo que me tocó, otra vez arroz. A mí me duele el corazón porque no sé cuántas veces yo habré hecho esto inconscientemente. Y yo le decía: Señor, qué pena contigo, qué vergüenza. Se quejaron del maná y dijeron: este pan tan liviano. Del mismo pan que Dios les estaba sirviendo casi que en la boca, porque se los mandaba del cielo. ¿Cuántas veces nosotros no le... uy, ese sueldo, vea, eso no me alcanza para nada? Déjeme decirle que así usted gane los millones, no le van a seguir alcanzando, porque no valora lo que Dios le da. No lo valora. Y si usted en lo poco es fiel, tampoco va a tenerlo mucho. ¿Y cómo se es fiel? Agradecido, un corazón agradecido. Señor, tengo tanto, debo tanto, gracias Señor, porque otros ni siquiera tienen y siguen aumentando sus deudas. Mire los parámetros de pensamiento que el mundo nos ha enseñado, porque cada ratico Satanás nos pone el oído: hoy tampoco te alcanzó la plata para el mercado, hoy tampoco te alcanzó la plata para los servicios, hoy tampoco puedes matricularte. Viva por fe. Usted no depende de su papá, de su mamá, de su esposa, de su esposo, no, viva por fe. Actúe, corra la carrera como un buen soldado, pero viva por fe, porque quien lo mantiene a usted, quien le provee a usted y a mí, es Dios. Amén. Soy adicto a murmurar. Mire lo que le pasó a ellos, porque eran adictos a murmurar. Le dijeron a Dios: Señor, qué pan tan fastidioso. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Perdónanos, Señor. Y Jehová envió al pueblo una serpiente ardiente que mordía al pueblo y murió mucho pueblo. Y le cuento, ellos no estaban criticando contra Dios, estaban criticando contra Moisés, pero como Moisés estaba hablando lo que Dios les decía, entonces Dios se lo tomó directo. Dijo: no, tranquilo Moisés, no le están hablando a usted, me están hablando a mí. No ve que se están quejando de lo que yo les estoy dando. Amén. Qué peligro. Quinto pensamiento que no nos deja: no me hagan esperar por nada, yo me lo merezco todo, démelo todo inmediatamente. Ay, ¿cuántos somos así? A ver, levantemos la mano, pero nadie levanta. Solamente yo tengo todos defectos, hombre. No me hagan esperar nada. Yo sé que no hacer esperar a alguien es respetar, pero yo también sé que Dios moldea nuestro carácter.
En la escritura, al ser paciente, yo tengo esto mucho que agradecerle a Daniel Santiago, porque Daniel Santiago es la persona más paciente que yo haya encontrado. Se los confieso, y después el papá, pero primero Daniel Santiago. Y yo solía airarme y enojarme cuando alguien me hacía esperar. ¿Y qué hacía? Me iba. Dice, no, yo fui puntual, que sean puntuales. Pero el hecho no es ese acto, el hecho es lo que por dentro de mí pasaba. Uy, pero qué rabia, uy, pero qué persona tan impuntual, uy, pero qué es esta falta de respeto, uy, pero qué tal cosa. El veneno que me tomaba yo esperando que otro se muriera. Y un día estábamos esperando al papá de Daniel Santiago y nos dijo, en 15 minutos. Pasó media hora, pasó 40 minutos y esta débil humanidad empezó a decir, yo no voy a volver a esperar. No me lo merezco. Esto no es así. Y Dios me dejó, yo creo que se reía de mí. Decía, ¿y cuándo vas a aprender, Sandra? ¿Cuándo vas a aprender? Es que no es el hecho, es que aprendas a hacer las cosas. Y pasaron 45 minutos y no llegaba. Y pasó una hora. Sandra nunca esperaba, él me enseñó a esperar. Y entonces, brava en la oficina, me paré y vi a Daniel allí y le dije, Dani, tu papá no ha llegado. Y me miró y me dijo, Sandra, relájese. Si usted sabe que se demora, póngase a leer un libro. Y entonces me quedé yo así. Y yo dije, pues sí, tiene razón, y me fui a leer un libro. Y mientras que yo iba leyendo, Dios me hablaba y me decía, es que tienes que aprender a ser paciente. Se sabe que hay que aprender a hacer las cosas, ¿cierto? Pero se sabe cómo yo voy a crecer, cómo voy a aprender yo, qué pienso de las personas. Entonces, entendí que eso fue una forma que el Señor me pulió. Entonces yo ya soy capaz de hacer una cola en el banco, antes no. No, a mí me daba algo como raro en el estómago, en los pies, como que yo decía, no, esto no tiene razón de ser. A mí me tienen que atender desde allá, ¿no? Pues bien, mis hermanos, el orgullo impide la espera, y eso es orgullo. Yo no sabía que era orgulloso, pero eso es orgullo. Romanos 12:13, ¿qué dice? 12:3. Amén. No piense más de usted en sí mismo, porque uno nunca sabe qué puede suceder. Nadie le tiene que correr, todo lo queremos express. Señora, ¿me puede atender? Pero ya. Y la pobre señora por ahí ocupada atendiendo un poco de gente, pero ya. No, póngase en su sitio. Si ve que no puede, haga otra cosa. Entonces dice así, porque tenemos que ser realistas. Siempre van a haber dificultades, ¿cierto? Una línea recta no es siempre la distancia más corta para una meta. No con el Señor, Él tiene sus truquitos para hacernos aprender bien. Humillémonos delante del Señor y esperemos en Él, y Él sabe hacernos esperar, porque realmente no es Él el que nos hace esperar. Él es el que espera mirando cómo respondo yo. Entonces cuando yo respondo bien, ahí mismo dice, está listo, tome, mijo. Qué tremendo, ¿no? Entonces cuando yo sé que yo soy la que impido que esa bendición venga, entonces Señor, ten misericordia de mí, por favor, ayúdame a dar esa medida rapidito, que yo quiero crecer. Es así. Sexta conducta. Mi conducta puede ser incorrecta, pero no es culpa mía. Eso es culpa de... Ese es otro pensamiento que no deja que la fe fluya. Sí, es que yo actúo así, pero es que no es culpa mía, es que yo nací así. Es que a mí me trataron muy mal de niño. Sí, es que a mí mi esposo me maltrataba. Y porque es que si a mí no me hubiera maltratado, entonces yo no sería así. Si mis hijos me ayudaran más, entonces a mí no me daría tanto mal genio. Si mi esposo me hablara, yo no estaría tan sola. No, usted está sola porque usted no tiene a Dios en su corazón como su compañero ideal. Porque es que lo llena todo, es la plenitud. Si no tuviera que trabajar, no estaría tan cansada. No, grave que no tenga trabajo. Si Dios le dio el trabajo. Si yo no tuviera tantas facturas para pagar, podría dar los diezmos, tranquilo, que así usted no tuviera facturas, el que no quiere dar no da. ¿Ven? Si pudiera salir más, yo no me aburriría tanto, pero es que cada 8 días lo mismo, esperando que otros hagan por mí. Entonces si ve, siempre una excusa. Mi conducta es así, pero es que yo no tengo la culpa. Es mi entorno, es la gente que tiene la culpa.
No. Cuando yo entiendo que esta palabra no es para mi vecino, ni para mi hijo, ni para mi mamá, ni para mi papá, sino que cuando la leo es para mí. Ay, hombre, si el Señor nos ayuda a cambiar y a transformarse y a dejar de codear. No, ya ese codo ya como que se voltea y uno siente que le entra hasta las entrañas y le corta y vuelve, lo regenera, lo desbarata y vuelve y lo hace. Séptimo pensamiento que bloquea la fe: mi vida es tan desdichada, soy tan infeliz y doy lástima. Usted va a decir que usted no es así. Yo también pensaba que yo en ningún momento había hecho eso. Pero cuando en algunas ocasiones usted se siente aplastado, ¿se ha sentido alguna vez aplastado? Levanten la mano pues. Y cuando usted se ha sentido aplastado, usted dice: ay Dios, ¿por qué yo? ¿O qué hice mal? ¿Cierto? Si yo trato de hacer las cosas correctamente. Parámetro de pensamiento incorrecto. Dios dice: dad gracias a Dios por todo. Entonces cuando esa situación que lo siente, lo aplasta, lo hace chiquitico, usted dice: Señor, gracias. No sé por qué te tengo que dar gracias, o sea, en qué área de mi vida va a mejorar esto, pero si tú lo permitiste, vas a utilizar la situación para bien en mi vida. O si no la vas a utilizar para bien en mi vida, pues tú vas a guerrear por mí y vas a quitarla. Yo te doy gracias. Amén. Entonces ya deje de lastimarse, de sentirse lástima. Suelte eso, deje que Dios obre. Suéltelo ya, no se sienta triste, ni acongojado, ni aplastado. Siéntase como lo que es, un hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Orgulloso, con un orgullo que lo hace a usted caminar prácticamente que como uno anda por el andén y uno se siente así como en las princesas, la. Entonces me siento así como: Señor, por allá en las nubes. Hágalo. No tiene plata en el bolsillo, está caminando por el andén porque no tiene plata para el bus, pero usted se siente por allá en las nubes. Uy, Señor, tú eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. Amén. Octavo pensamiento que bloquea la fe: no merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno. ¿Cómo te ves tú mismo? ¿Tu fe en Dios lo complace a Él? Vea, yo les voy a decir un versículo que usa mi hijo mayor y me dice: Sandra, porque de lo vil del mundo escogió Dios, porque lo que no es para deshacer lo que es. Porque le decía yo, y yo, oye, yo le digo yo, oye, y yo como era de mala pata el cosa, y dice: porque de lo vil del mundo escogió Dios. Y a mí no me da rabia, porque realmente es así. Dios lo escogió a usted y lo escogió a mí, porque de lo que no es, va a ser lo que es. Amén. De lo que no es. Usted no es una persona de muchas habilidades en las finanzas. Pues bien, se va a sorprender, porque de lo que no hay ahí en esa mente, Dios va a hacer algo. Va a hacer lo que es. Y Él dice: para avergonzar a los sabios, a los que se formaron. Dios se la pone. Entonces la gente empieza a decir: uy, pero qué tan inteligente. Porque de lo que no es, nace lo que es. Entonces entréguele su nada a Dios. Entréguele su nada. ¿Cuál es su nada? Aquella cosa que usted ha querido pero que no se siente capaz porque no tiene la habilidad. ¿Sí me hago entender? Señor, yo recuerdo que estaba pequeña y el Señor, me gustaba cantarle al Señor y distorsionaba toda la iglesia, se pegaba unas embolatadas. Entonces yo cantaba y tocaba la pandereta y la iglesia se embolataba y todos por amor a mí se quedaban callados. Cuando aprendí, el pastor dijo: uy, Sandrita, siquiera. Y yo: siquiera qué. Siquiera aprendió rápido, mami, porque es que perdida la que nos hacía pegar. Y yo sentí una pena. Y por ahí saltó otro y dice: uy, no, sí, es que le cuento que no sabíamos cómo cantar cuando usted cantaba. Como mi familia es una familia de músicos profesionales, entonces yo me sentí chiquita y que yo dije: Señor, tú me pones a mí a cantar,
Y ellos que sí saben cantar, ¿por qué no los usaste a ellos? ¿O por qué no me diste el talento de ellos a mí? Y a mí que sí me gusta cantarte a ti, entonces dejé cantar. Por allá al tiempo, el Señor utilizó a alguien que no me conocía y se me acercó y me dijo, canta, cántame, cántame porque mi corazón se alegra cuando tú cantas. Y solo Dios sabía que yo no le había dejado cantar porque sentía pena. Entréguele su nada a Dios, que Él va a hacer algo especial. Sin reprochar, Él se lo da. Y el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios y Dios la dará ¿qué? Abundantemente y sin reproche. No es que mi hijo usted no la sabe usar, no. Pídale sabiduría, Él se la da a mi hijo. Vea, tome. Pida correctamente, tome. Y 9, dice, porque no debo estar solo y envidioso cuando todos están. ¿Por qué no debo estar solo y envidioso cuando todos están mejor que yo? Hay varias formas de expresar la envidia. Una, sintiéndonos opacados por otra persona. Otro, sintiendo rabia cuando otro prospera. Y otro, no soportando a esa persona. Si uno dice, yo, ¿por qué no soporto a esta persona? ¿Por qué no la soporto? Algo tiene ella que hace, que la hace sobresalir, pero que a usted le choca. Amén. Bien, todo esto simplemente son conductas que tomamos en el transcurso del tiempo, pero que hace que la fe se bloquee. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a Él es necesario que le vea. Cuando yo quito todo esto al lado, entonces adquiero los pensamientos que Dios tiene. Y ese pensamiento lo que hace es que simplemente quita las barreras, quita toda barrera y deja que Dios actúe en mí. Por eso el fruto, los frutos que nosotros podemos dar solo serán de bien si nos sujetamos a la palabra. Pero es imposible alimentarnos si no comemos. ¿Y cómo vamos a comer? En la casita usted se dedica su mejor tiempo para el Señor. Amén. Vamos a levantarnos, gloria al Señor.